Para todas las personas que están esta noche, buenas noches. Buenas noches. Me presento, soy Santiago Suárez y aquí estoy con mis compañeras Sara Sofía y Gira Vanessa. Nosotros somos de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas, de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También pertenecemos, y es nuestra carrera, la Ingeniería Forestal. Antes de todo, me gustaría empezar con una muy importante pregunta. Para ustedes, ¿qué conocen acerca de las ingenierías y de la Universidad Estatal? Sí que están muy participativos. ¿Alguno de ustedes quiere empezar una carrera universitaria después de terminar su proceso? ¿Tú? Medicina, muy bien. Eso es una muy buena carrera. Ahora, pues, nosotros no tenemos medicina en la universidad, pero pues sí vamos a presentar una cosita bastante diferente. Sin embargo, algo que sí tiene que ser muy importante. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que ustedes participen conmigo. Esa exposición no solo se basa en lo que les diremos a ustedes, sino lo que ustedes pueden interpretar de nosotros. ¿Pueden, por favor, usted, caballero, cómo se llama? Jonathan. Jonathan, ¿conoces alguna ingeniería? ¿No? Yo sí. Dijeron acá, dime. Yo sí. La ingeniería civil. Ingeniería civil, muy bien. ¿Me repite su nombre? Qué pena. Lady Santa. Ok, bonito nombre. Ingeniería civil, muy bien. Una de las ingenierías más importantes a nivel estructural e infraestructural. Pues en la ciudad de Bogotá es muy conocido que cualquier obra necesita un ingeniero civil. ¿Qué otras ingenierías conocen ustedes? Industrial, mecatrónica, principalmente basados en industria, como dice su mismo nombre, para las máquinas gigantes. ¿Qué otras conocen? Aeronáutica. Todo relacionado a aviones. Sin embargo, algo curioso es que es muy poco conocido las ingenierías relacionadas al medio ambiente, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué es medio ambiente? Toda la naturaleza y el cuidado. Ese es el enfoque principal y el enfoque ético que tenemos nosotros como los seres humanos. Ahora, nuestra carrera de ingeniería forestal no es muy conocida. Lo cierto es que ustedes han escuchado antes de esa carrera, no. La gran mayoría no, ¿verdad? Quizás una muy familiar es la ingeniería ambiental, ¿verdad? Sí. Esa es muy conocida y hay muchos ingenieros ambientales, pero nosotros somos más únicos y pues por nuestra experiencia un poco más maravillosa. Ahora, nuestro principal objetivo aquí es, primero que todo, mostrarles qué es nuestro proyecto, el proyecto curricular de ingeniería forestal de nuestra universidad. Lo segundo es qué es la universidad y cuáles son los beneficios y obviamente las características que ustedes pueden tener si pueden entrar a la universidad, y yo espero que de estas personas que están presentes puedan entrar algunos a la universidad. Lo tercero es ya hablar del tema central, que es la deforestación aquí en Colombia, y por último el monitoreo de restauración. ¿Qué es el monitoreo de restauración? Vamos para allá. Sí. Ahora, les voy a hablar sobre la universidad y nuestra carrera. Primero que todo, la Universidad Estatal Francisco José de Caldas, una de las universidades más grandes de Colombia, ocupa siempre puestos muy altos en lo que son el ranking de universidades. Además de eso es pública. De verdad, lo más importante de esto es que es pública, porque la educación es un derecho y muchas veces lo privatizan. Pero bueno, ya hablando, vamos a hablar un poco más acerca de la universidad después. Voy a irme directamente a lo que es mi facultad y la facultad de mis compañeras. Medio ambiente y recursos naturales. ¿Qué es el medio ambiente y recursos naturales? Como ustedes mencionaron, el cuidado de la naturaleza. Sin embargo, nosotros vamos más de lleno, porque no solamente cuidar, sino saber qué hay en la naturaleza y qué tenemos que proteger, qué podemos utilizar. Ahora, en ingeniería forestal, como tal, la carrera se enfoca principalmente en tres cosas muy importantes. Uno, la administración de los recursos naturales del país. Para ustedes, ¿cuáles son los recursos naturales del país? El agua. El agua, uno de ellos. Segundo, La minería. La ganadería. La minería, pues sí, es un recurso natural, más no es renovable. Ya ahorita voy a hablar de ello. Ganadería también en la parte agrícola, sin embargo, pues nosotros tenemos un enfoque más a los bosques. ¿Qué otros ustedes conocen? Digamos que ese no es muy renovable, pero sí entraría parte de lo que son, pues, la extracción de petróleo. Aún así es una actividad antrópica, es decir, del ser humano, y pues obviamente alteramos naturaleza. ¿Qué otros conocen? Algo que El punto más básico de todo del día
Sí, del día a día de todos nosotros. La comida. La comida, muy bien. Pues el enfoque forestal tiene parte de, sí, de comida, sin embargo, algo que han olvidado decir y es la madera. ¿La madera de dónde viene? De los árboles. ¿Y los árboles dónde están? La naturaleza. Algunos en la montaña, sí, pero en el bosque principalmente. Ahora, sí, en la casa de algunos. El ingeniero forestal se basa en tres principios: la conservación, la restauración y la administración de esos recursos naturales. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué tenemos que conservar los recursos? Para todas las personas, lo que pasa es que los recursos son finitos. Es decir, al día de mañana, bueno, mañana no, pero sí en los próximos 50 o 100 años, posiblemente ya lo que tengamos de naturaleza esté tan reducida que vamos a perder al menos más del 50% de sus recursos. El más popular es el agua. Qué pasa si nuestro cuerpo no tiene agua? No funcionamos. El agua es como también el motor de nuestro ser. Ahora, espera, olvidé una parte. Ahora, ya principalmente hablando de cómo es la carrera, puedo ir la carrera como en sus tres etapas. La etapa inicial, que es como el del primer al cuarto semestre, que es donde ustedes conocen toda la información básica, es decir, que la biología, física, química, ya cositas más enfocadas como la ecología y la dendrología, que es el conocimiento de las especies o de las plantas, que nosotros principalmente pues nuestro enfoque es más hacia las plantas que hacia los animales. A mitad de carrera, pues nosotros encontramos ya como, bueno, tengo el conocimiento, ahora voy a actuar. ¿Qué puedo hacer con el conocimiento? Es decir, ya aplicación de este conocimiento. Lo más común son las mediciones forestales. El ejemplo que es más claro es cuánto tiene un árbol de altura, cuánto tiene de volumen ese árbol e inclusive pues cuánto puedo aprovechar de ese árbol. Y ya la última etapa de nuestra carrera se enfoca principalmente en, bueno, ahora, ¿cómo y dónde puedo trabajar? El ingeniero forestal, a pesar de que su nombre lo dice ingeniería, y uno pensaría, no, únicamente empresas, no. Fíjense que esta carrera es única por estas cosas. Lo principal, no es únicamente un trabajo de oficina. Nosotros tenemos que ir a campo a investigar las zonas que vamos a estudiar. No sé, ingeniero, lo necesitamos a usted en el Guaviare, que hay una plantación y necesitamos sacar las medidas de los árboles. ¡Wow! Maravilloso. No tenemos que quedarnos 8 horas en una oficina. O sí, sí, también porque cada proceso tiene sus etapas y la etapa de oficina es algo muy claro. O también podemos manejar política. ¿Por qué? Porque Colombia, al ser un país tan biodiverso, pues requiere una política especial para pues, esa biodiversidad. Y demás trabajos importantes e increíbles. Ahora, ¿por qué la Universidad Distrital? ¿Qué tiene especial la Distrital? Aquí les voy a explicar unas razones chiquitas. Primero, como yo mencioné antes, es una institución de educación pública, es decir, es bastante barato a la hora de pagar un semestre. Actualmente, en el 2025, contamos con matrícula cero. ¿Cuánto pagamos por semestre? Aproximadamente entre 3.000 a 5.000 pesos. A diferencia de carreras que pueden pagar ustedes por semestre 16 millones. En otras universidades, perdón. Siguiente, la Universidad Distrital cuenta con servicios tanto de salud como pues de cultura y desarrollo. Un ejemplo, la Universidad Distrital cuenta pues con servicios como de psicología, odontología, enfermería, etcétera. Contamos con zonas para deportes, recreación, también para zonas culturales, para pues si ustedes quieren participar en algunos eventos que desarrolla la misma universidad, son totalmente bienvenidos y diversos más. Segundo, alta acreditación. ¿Qué significa esto? Que si ustedes son graduados de la universidad y tal, tienen muchos beneficios porque, primero que todo, el título demuestra que esta persona tuvo un proceso muy bueno. ¿Por qué? Porque salió de una institución muy buena. Además de que la carrera pues cumple con, ustedes pueden ir a trabajar en distintos países donde pues si es requerido un ingeniero forestal y además de eso también le enseñan diversas cosas como pues ya propiamente cómo es ese país biológica, hablando de ambiente y demás, pues tienen muchas ventajas y
es algo muy bonito. Conocer luego nuevos lugares y viajar es algo maravilloso. O sea, tenemos convenios en otros países con la carrera si la estudiamos en la Sí, universidad. de hecho, mientras estudian y también después de graduarse. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver distintas materias tanto en otras universidades como en otros países. Bueno, ya vamos a dar a continuación de los temas de mis compañeras. Vamos a continuar con mi compañera Gira Vanessa acerca del tema de la deforestación. Bueno, como les venía explicando mi compañero, nuestra carrera se trata principalmente de el estudio de los árboles y el bosque. Entonces, la principal problemática que tenemos ahorita en el país y en el mundo es la deforestación. Es un campo en el que nosotros trabajamos. Entonces, como ustedes saben, el bosque nos brinda muchas cosas. ¿Cómo qué cosas nos brinda el bosque? Aire. ¿Qué más? Biodiversidad, hay vegetación, Muy hay bien. animales. Dime. ¿Eso? Alimento. Y si nos damos cuenta, la madera está en todos lados. Por ejemplo, esta mesa, el cartón, sus Los cuadernos lápices, en donde están los Cuadernos, escribiendo. lápices. Entonces, realmente uno lo ve muy efímero, pero el bosque nos brinda demasiadas cosas. De hecho, en el mundo, el 25% de las personas se benefician directamente en alimentación y agua del bosque, o sea, directamente, no compran en la tienda, sino que directamente se alimentan del bosque. 25% del mundo es mucha gente. Entonces, vamos también a hablar, bueno, la definición de la deforestación sería la pérdida del bosque, principalmente de los árboles. Esto tiene varias causas. Una de ellas es la tala legal e ilegal, también pueden ser los incendios forestales, y la principal es el cambio del uso del suelo. ¿A qué me refiero yo con el cambio del uso del suelo? Tenemos un bosque, lo talamos y metemos vacas, metemos siembra, podemos también tener un proyecto de minería, y de esta manera estamos cambiando el suelo. Ya no es bosque, sino que ya es otra cosa. Entonces, esto también tenemos que ser muy conscientes del tema social, porque uno muchas veces puede decir, no, es que están talando, y como que se cega de que hay personas que están necesitando del recurso, están necesitando de pronto de la siembra, de la ganadería, de la minería para vivir. Entonces, es un problema complejo de tratar. En el país, pues tenemos que actualmente para el año pasado las cifras se incrementaron un 43%, más sin embargo ha sido el segundo año con menor deforestación en los últimos 20 años. Tenemos que en el país se talaron alrededor de 113.000 hectáreas de bosque y 77.000 fueron solamente en el Amazonas, que es esta parte de acá. Entonces, como podemos ver, es bastante complejo el tema de la deforestación, ya que el Amazonas representa el 68% de toda la cobertura de bosque en el país, y tan solo Colombia representa el 1.5% de bosque en todo el mundo. Entonces, somos potencia y somos un país en donde se puede trabajar con el bosque. Entonces, bueno, ¿qué más les digo? Los tiempos en los que más se deforesta es al inicio de año, ya que hay sequías y es más fácil el acceso al bosque. Bueno, aquí como una imagen, cobertura forestal, o sea, cobertura suelo con bosque, y pues ya tenemos suelo sin bosque o talado. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues principalmente lo podemos ver en el cambio climático. Vamos a tener temporadas de sequía, vamos a tener incremento en la temperatura global, vamos a tener dificultades con las sociedades que viven del bosque, que viven de los productos tanto de madera como no maderables. Por ejemplo, puede ser las frutas, puede ser los diferentes textiles o tejidos que podemos sacar del bosque. Entonces, pues es una afectación, y no solamente a las comunidades, sino en general a todo pues, el país y el mundo.
Bueno, básicamente eso, y pues bueno, ya la aplicación del ingeniero forestal va medida en pues todas las técnicas y las tecnologías que nos enseñan en la universidad para poder estudiarlo y así proponer soluciones para pues no solamente bajar la deforestación, sino que también tener un uso sustentable del recurso. O sea, ¿qué quiere decir sustentable? Que yo puedo ir, usar, pero no es terminar con todo, sino que al mismo tiempo estoy cuidando y estoy usando de una forma que todo tenga un equilibrio. Entonces, para esto, pues ya tenemos algunas técnicas que ya les va a explicar mi compañera Sara. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas De noches. pronto este horario es un poquito difícil para todos, ¿no? Pero bueno, pues quiero recalcar la importancia de que Colombia es un país forestal. Como mencionaba, pues los árboles los encontramos en todas partes, incluso en nuestras casas, en parques, y a veces solamente vemos como el paisaje, ¿no? Como solamente decir el árbol está muy bonito, pero no somos como conscientes de todo lo que podemos aprovechar de ellos, de todos los frutos que hay, de que ellos también son reguladores del clima, ya que como mencionaban, los árboles nos dan sombra y esa sombra implica también una baja en la temperatura. Entonces, por eso también, como explicaban mis compañeros, al momento en que nosotros quitamos de los árboles, entonces esa sombra pues ya queda inexistente, entonces los suelos quedan como descubiertos, como mencionaba mi compañera en la diapositiva anterior, y esto lo que hace es que el planeta se vaya calentando con mayor velocidad. Nosotros desde la ingeniería forestal, desde la academia ya como profesión, tenemos diferentes soluciones. Pues en este caso les vamos a mencionar dos específicamente. La principal sería el monitoreo. ¿A qué me refiero con monitoreo? Pues es básicamente con el uso de imágenes satelitales y fotografías aéreas poder determinar los diferentes paisajes que tenemos a lo largo del tiempo. Entonces tenemos una ventaja y es que con la tecnología pues a lo largo de los años hemos podido recopilar diferentes fuentes y cantidad de información. Entonces tenemos la oportunidad de ver en diferentes zonas cómo era el bosque hace 5 o 10 años y cómo es ahora. Y ahí es donde empezamos a ver esos focos de deforestación, ahí es donde empezamos a ver el cambio del paisaje. Entonces el monitoreo pues es lo que nos va a ayudar a estar como muy pendientes a nosotros en qué puntos es donde se está cambiando y por qué. Entonces ahí ya no solamente es una problemática ambiental, sino que ya vamos también con una problemática social. Como mencionaba mi compañera, pues hay situaciones donde se presenta la minería, la ganadería, y que no necesariamente son malas, sino que hay que entrar a ver, pues, como estas situaciones sociales que se presentan. Bueno, pues en Colombia pues tenemos bastantes avances con todo este tema, dado que pues somos un país forestal, tenemos una vocación forestal, como pueden ver todo lo verde pues hace referencia al bosque. Y las partes que no tenemos ya han sido degradadas, porque incluso aquí en la ciudad de Bogotá o aquí en Cundinamarca, que parece no haber tanto, nosotros nos damos cuenta que aquí en la ciudad estamos llenos de diferentes árboles, de diferentes especies, de diferentes parques y humedales, entre otros ecosistemas. Entonces, bueno, en este caso, pues desde el Ministerio de Ambiente con el Instituto del IDEAM se ha generado un proyecto que se llama Visión Amazonía y este se encarga como de recopilar y analizar toda esta información que se obtiene desde las imágenes de los satélites y con esto podemos tener como una precisión en lo que estamos viendo en las coberturas. Esto porque es importante, porque pues a pesar de que nosotros sí trabajamos en campo y la mayor parte de nuestro trabajo requiere de estar allá en el lugar, hay muchas veces que pues por dinámicas sociales se nos dificulta, o bueno, no necesariamente sociales, a veces dinámicas también del terreno, que si tenemos lugares como difícil acceso, entonces las imágenes satelitales nos ayudan como a poder determinar esas zonas sin tener que estar en el lugar. Y esto pues en este proyecto que realiza Visión Amazonía, el año pasado, o bueno, entre inicios de este año, tuvieron como un logro y es que pudieron detallar al 99% como de precisión del análisis de cada cobertura. Eso implica que el lugar que estamos analizando va a tener como una exactitud con lo que estamos viendo. Y eso es bastante beneficioso a nosotros como país, porque eso nos va a ayudar a que, digamos, entre diferentes entidades mundiales nos puedan a nosotros enviar recursos económicos con los cuales podemos trabajar para proyectos de restauración. Y el restauración es el otro tema clave del que les quiero hablar, que es del que nosotros vamos como a afrontar la deforestación. De pronto no podemos frenarla, pero sí podemos ayudar como a recuperar estas zonas. No sé ustedes qué entienden de pronto por restauración, si lo han escuchado, o de pronto reforestación, ¿qué les suena?
volver a tratar la tierra para poder sembrar nuevamente pues árboles y eso para recuperar esa tierra perdida. Muy bien, ¿qué otras opiniones tenemos por acá? ¿Alguna quiere participar? ¿Ustedes? Aparte de- De pronto para ti, ¿qué significa reforestar o restaurar? Restaurar. ¿Lo has escuchado en algún momento? Volver a reforestar las partes que fueron taladas, donde fue Sí. quemado y todo eso. Muy bien, ¿y de pronto para ti qué significa? ¿Si lo has escuchado? Ok, pero en algún momento lo has escuchado. Perdón. Bueno, está bien, la que quiera participar. Volver a plantar los árboles que se perdieron. Muy bien. Entonces, sí, claro, eso sería la reforestación y la restauración. Pero a veces tenemos como un conflicto en este concepto y es el hecho de que a veces, sí es verdad que tenemos que recuperar los árboles perdidos en el momento en que queremos restaurar, pero también tenemos que tomar en cuenta unas consideraciones que a veces se olvidan. Y la principal es conocer el lugar que vamos a reforestar. No es lo mismo restaurar una zona que otra, no es lo mismo ir a restaurar un páramo, ir a restaurar, por ejemplo, un humedal. Las especies que hay son diferentes. No sé si de pronto en algún momento escucharon la noticia del año pasado cuando tuvimos los incendios y se perdieron muchísimos frailejones. Entonces la ruta para ir a restaurar esas zonas era una muy diferente a la ruta que tenemos para ir a restaurar, por ejemplo, zonas como el Amazonas. Entonces, bueno, en este caso tenemos que conocer el sitio, tenemos que conocer diversas características que nos da el ambiente, no solamente las especies que estamos viendo de plantas, sino que también el suelo va a tener unas condiciones. Vamos a tener, digamos, algunos terrenos que van a ser completamente lisos, otros van a estar inclinados, otros van a estar encharcados, y eso requiere pues unos manejos diferentes. También pues otras condiciones como lo son la temperatura del lugar, si es más caliente o más frío, y según la cantidad de lluvias. Entonces ahí pues ya pasamos como a definir la especie. Entonces en este caso no simplemente se trata como de colocar un arbolito cualquiera, sino que nosotros ya vamos a entrar a mirar en ese lugar cuáles son las especies que crecen, cuáles son las nativas, cuáles son las que son de ese lugar específico. Volvemos al ejemplo del páramo. No podemos ir a colocar en un páramo de pronto un árbol grande, porque si de pronto han visto los páramos, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de conocerlo en persona, o si de pronto los ha visto, y cómo suelen ser cómo suele ser la vegetación en un páramo. No está más, la habitación está. Exacto, suele ser más pequeña. Entonces tenemos que conocer el lugar que vamos a restaurar porque no podemos, digamos, colocar un árbol muy grande en una zona donde ahí no crece. Entonces ahí empezamos como a identificar las especies clave. Entonces, bueno, lo siguiente es de pronto en algunas zonas podemos eliminar como la competencia. Lo que pasa es que en las zonas cuando se quita cierta vegetación pueden llegar algunas especies invasoras ahí a como a recolonizar ese lugar. Entonces a veces es bueno ayudar como al ecosistema en el momento de una restauración, poder quitar como estas plantas que no son como tan beneficiosas para nuestro proyecto, para poder dejar como el espacio y los nutrientes del suelo para las que vamos a reforestar. En este caso ya después pasamos a un diseño de la plantación y finalmente vamos a elegir una época adecuada para poder sembrarlos. Esto, como les mencionaba, depende mucho del sitio en el que estamos. Bueno, también tenemos diferentes tipos de restauración. Una de las principales es la restauración pasiva. ¿A qué le suena restauración pasiva? ¿A qué le suena que puede ser eso? Cuando nosotros hacemos como ejercicio. Sí. Exacto, entonces restauración pasiva en este caso se refiere a dejar que el mismo ecosistema sea el que se regenere solo sin la mano humana. Ahí nosotros no llegamos como tal a intervenir, sino que simplemente dejamos el espacio libre para que no se siga ni degradando ni que se les siga interviniendo de alguna forma. Por otro lado tenemos la restauración activa, que a su contrario vendría a ser pues realizar muchas cosas allí. Entonces en la restauración activa es como lo que mencionábamos ahorita, ya cuando tenemos el lugar como muy degradado, bueno, también dependiendo como del nivel de degradación, entonces vamos a meterle diferentes especies. Y esto, como mencionaba, pues tiene como unas formas específicas, digamos ya dependiendo de si el bosque está muy degradado por completo o si tenemos parches específicos, entonces vamos a meter las especies de ciertas formas. Una de las más famosas actualmente, más como en el tema social económico, son los sistemas agroforestales. ¿A qué les suena la palabra agroforestal? ¿Qué se les puede venir a la mente con agroforestal? Si quieren pueden separar la palabra. ¿Qué significa para ustedes agro y qué significa para ustedes forestal?
Forestal es cuando se tala. ¿Cómo? Y agro, Muy bien, pues digamos, principalmente la palabra agro refiere a precisamente las actividades que nosotros hacemos, como la agricultura. Y forestal, para ustedes, ¿qué significa? Con lo que hemos venido hablando en este momento, más allá de las plantas, es las especies que son más pertenecientes, más ligadas al bosque. Entonces, sí, la parte agro también son plantas, pero son más plantas como que nosotros tenemos industrializadas, que nosotros tenemos como el consumo normal, digamos las frutas, las hortalizas, entre otras. Entonces, aquí lo que se plantea en diferentes zonas, como les mencionábamos, pues a veces nosotros, sea, como seres humanos, necesitamos pues comer. Y a veces necesitamos como implementar ciertas estrategias, como lo es de pronto quitar algunas parches de bosque para poder instalar las fincas, para poder instalar como nuestros cultivos para nuestro consumo. Y ahí lo que se propone como restauración, pues no es quitarle a la persona su finca, sino proponer un sistema agroforestal en el cual vamos a combinar estas especies agrícolas, estos cultivos, hortalizas, frutales, con especies propiamente dichas del bosque. Y esto va a generar como, vamos a buscar como los enlaces en los cuales se beneficien. Digamos, normalmente las especies forestales suelen tener mayor altura y esto le proporciona sombra cuando los cultivos lo necesitan. O también hay especies que van a proporcionar nutrientes al suelo, las cuales las hortalizas pueden aprovechar. Entonces, pues esto es como una de las más aplicadas actualmente. Bueno, ya tenemos otros tipos de restauración, que es cuando tenemos ya los ecosistemas como muy degradados, que es cuando ya tenemos como una tala excesiva o cuando ya los suelos ya están prácticamente como sin nutrientes. Entonces, en este caso, pues ya vamos a hacer una mejora en los suelos. Nos vamos a enfocar ya no en la parte de arriba, sino en la parte de abajo. Y una de sus estrategias puede ser desde la fertilización. ¿Si han escuchado de pronto fertilización en algún momento? ¿A qué te suena? ¿Tú qué dices que sí? Pues, por ejemplo, lo que yo tengo entendido, que la fertilización es cuando en un cultivo uno pues fertiliza las plantas y así. Exacto, ¿qué O otras sea, cosas han reproducción de escuchado? las plantas. Por ejemplo, nosotros de los pinos, yo le puedo hacer verduras. Es para mi fertilización. ¿Listo? ¿Alguien más quiere dar una opinión? ¿Se le aplican químicos a las plantas o a la tierra? Muy bien. Muy bien. Se le dan Tenemos como diferentes. nutrientes, ¿no? Nutrientes Exacto. a la tierra para que pueda funcionar. Tenemos diferentes tipos de fertilización, no solamente la fertilización por químicos, sino que tenemos también una fertilización desde componentes bióticos. Entonces aquí lo que hacemos es, como mencionaba también la compañera, pues ayudar a que las plantas puedan crecer más, que ellas se puedan nutrir más. Y entonces también por otro lado tenemos una restauración con un enfoque participativo. Como le mencionábamos también, pues nosotros no solamente trabajamos por el medio ambiente, sino que nosotros trabajamos para nosotros, para los humanos, para la sociedad, para servirles y pues usándolo de una forma sustentable con el medio ambiente. Entonces en este caso trabajamos con comunidades, en este caso pueden ser con comunidades campesinas, comunidades que vivan directamente de los bosques, y ahí se hace el enfoque participativo, donde de pronto la comunidad va a conocer más el territorio que nosotros mismos. Entonces ahí, como nosotros como ingenieros vamos a plantear las estrategias a seguir junto con los conocimientos que estas comunidades tengan para aportarnos y así juntos llegar como a un consenso de cómo vamos a restaurar estas áreas. Entonces, bueno, pues básicamente eso sería como todo lo que les queríamos mencionar, pues respecto al tema. Entonces, no sé si tengan de pronto algunas preguntas. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a lo que es Al forestal, tema, al tema que hablamos, o de pronto a la universidad, a la carrera como tal, a la profesión, si algo les llamó la atención, si de pronto... difícil entrar a la universidad. Realmente, pues no, o sea, entrar a la distrital, se presenta el examen ICFES. Hay algunas carreras que sí exigen un puntaje en específico, pero digamos que hay periodos en el año en el que hay una inscripción más baja, entonces sí puede ser más fácil entrar. Realmente no me parece que sea tan complicado y sea como sea, pues yo personalmente no considero que tengas que ser como el más excelente académicamente, porque para eso a inicios de semestre vamos a ver materias que son muy básicas que nos van a ayudar y nos van a dar las bases para el resto de la formación. O sea, como por ejemplo, para la ingeniería ustedes necesitan entrar con pruebas libres. Sí, señor. Sí, Sí, para en el todas. caso de la ¿Qué distrital se puntaje? entra con el Para puntaje. todas es con el IFES. El Pues puntaje hay mínimo algunas forestal. carreras que no exigen un puntaje en específico. Para este momento no sé en cuánto está el puntaje, porque pues ese sí va como cambiando un poco,
Nosotros pues en el momento en que entramos el puntaje que exigían era como 270 puntos aproximadamente. Actualmente, Pues, pero en este momento, exacto. pues en este momento ahí el puntaje puede ir cambiando, puede bajar un poco. Actualmente, para ingresar a la carrera de ingeniería forestal se requiere un puntaje mínimo de 290. Pero el ICFES se Sin puede embargo, presentar más de una vez. Exacto. Ah, Uno bueno. es el ICFES se puede presentar más de una vez. Ya yo no Y sé segundo, ya que no es una carrera muy conocida, pues no habrá mucha competencia. Entonces, como así, si entran poquitas personas, pues muy posiblemente esas poquitas personas pasen de una vez. Adicional a eso también tenemos el hecho de que Muchas para gracias, por favor. para la inscripción a la universidad, tú te puedes inscribir a más de una carrera y no tienes que pagar por esa inscripción. Simplemente presentas como tus papeles, pero no tienes que dar como ningún costo adicional. Tú tenías una pregunta. ¿Qué más? O sea, ¿qué tipo de carrera tienes en la universidad? Aparte de su carrera. Tenemos varias facultades, está la de educación, entonces pues ahí están como donde se educan todos los profes. Tenemos ahí mismo está la de ciencias puras, entonces tú puedes estudiar matemáticas, biología, química, física. Está pues la de la facultad del medio ambiente, aparte de forestal y ambiental, también está topografía, estamos en ingeniería de saneamiento. Y está la facultad no, ¿esa cuál es? Ahí tenemos otra facultad de artes. Tenemos también la facultad de ingeniería, que pues ya es como más específica, las ingenierías que ustedes venían mencionando. Tenemos una facultad que es tecnológica, que ya es específica, o sea, ya no tenemos como las ingenierías propiamente, sino que la tenemos como por ciclos. Entonces, entras a hacer un técnico, después continúas con un tecnólogo y ya finalizas con la profesional. Y pues actualmente la universidad está abriendo programas nuevos, estaba haciendo la gestión para empezar a crear el programa de enfermería. Ya sería como para el otro año, lo teníamos pronosticado más o menos. ¿Tiene alguna otra pregunta con respecto al tema de la carrera o a la universidad? ¿No? 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 Bien, información. Mañana van a estar en la feria de... No, nosotros no estaremos, sino otras personas. Que pues, No, me refiero a la universidad. sí, la universidad. Constantemente está como la feria de todas estas universidades en, ¿cómo se llama este lugar? ¿En Colferias? Sí, en La feria universitaria, acá hay un pabellón de la Universidad Digital, por si necesitan información sobre la carrera. Muchas gracias, caballeros, por prestar atención. Sí. Bueno, pues nos gustaría también concluir de pronto un poquito como con nuestra experiencia personal. Pues la verdad la carrera es algo que nos ha enriquecido desde muchos aspectos. Algo que a mí personalmente me ha gustado es que tiene diferentes enfoques. Entonces, como mencionábamos, tenemos mucho trabajo en campo, pero también tenemos trabajo que es desde en fotografías aéreas, tenemos trabajo que puede ser directamente desde la casa, en remoto, desde trabajando diferentes softwares con un computador, podemos hacer trabajo en laboratorios, identificando, podemos hacer trabajo en viveros, ayudando, digamos, como al crecimiento de las plántulas para ir a la reforestación. Tenemos también la parte de la industria. Entonces, pues realmente para mí eso es algo bastante importante, o sea, como que es bastante versátil en lo que tú quieras como enfocarte. Y pues también tiene la parte de la política, como mencionamos, pues Colombia se mueve mucho en este aspecto. Entonces, pues bueno, mis compañeros ya tendrán algo más por agregar. Bueno, pues algo que es chévere de la carrera es que nos sacan para todos lados. Sí, tenemos Sí, salidas en todas las materias tenemos salida de campo, entonces es totalmente pago, nos dan viáticos, entonces tenemos donde llegar. Pues las salidas no son vacaciones, pero pues son experiencias muy chéveres de ir a campo, ensuciarte, ir a mirar como el bosque como tal, entonces eso es como lo más llamativo de la carrera. Otra cosa que quiero mencionar es el enfoque social. Pues como les veníamos diciendo, el bosque es para todos, entonces principalmente como salir de nuestra burbuja y darnos cuenta de las realidades sociales que vive el país y cómo no solamente podemos hacer conciencia de eso, sino que podemos aportar y podemos dar soluciones para mejorar las vidas de las personas. Y pues también mencionar que crea un criterio lógico en toda esta parte de la ingeniería. Ya como que el pensamiento y la crítica no es la misma. Te empiezas a ver el mundo de una forma
diferente y más lógica. Eso como por mi parte. Bueno, No, muchas ya de mi parte, como de la experiencia tanto de estudiante como el futuro ingeniero que quiero ser, ha sido un gran desafío. Verdaderamente la universidad ha sido una de esas etapas donde hasta me cuestioné si era pues una idea buena seguir o no. Sin embargo, pues yo sí tengo de base de que sé que como ingeniero, más allá de, bueno, hacer el trabajo en el que me obligan y que me gane el sueldo, pues el forestal también puede dar muchas oportunidades a esas personas. Colombia es un país muy desigual y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo pues nosotros que estamos en la ciudad a la gente del campo que a veces ni siquiera tiene electricidad. Por lo menos brindar trabajo y una seguridad a esos recursos para que las personas puedan sobrevivir es algo que desde mi ética pues quiero ser como ingeniero. Y bueno, la experiencia también de conocer nuevos lugares ha sido maravillosa. Claramente pues hay muchos, en Colombia pues al ser un país tan biodiverso, hay muchos lugares, muchos ecosistemas que yo jamás había ido. Por ejemplo, el ejemplo más común es el páramo, que fue una de las experiencias más bonitas que he vivido. Ha sido una muy buena experiencia, un desafío muy grande porque realmente no es fácil. Comentarios que digan, no, la universidad es una etapa fácil de fiesta. No, son etapas. Pero realmente es muy agradecido tanto con la universidad estatal porque uno, educación pública y segundo, brindarme esta oportunidad. ¿Cómo puedes estar también aquí el día de hoy mostrando este cariño, este amor que le tenemos a la carrera y que ojalá ustedes pues puedan entrar o a la carrera que ustedes desean, pues también es muy respetable. Sin embargo, pues yo siempre digo, si ustedes van a entrar en ingeniería forestal, están bienvenidos, pueden contar con nuestro apoyo. Igualmente, como todo inicio y como todo final, siempre hay un proceso. Entonces, de mi parte sería todo por hoy. Muchas gracias por prestarnos atención y por estar el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Gracias.